Bien, vamos a hacer una oración para presentar la palabra, para que el Señor nos hable, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Que a pesar del tiempo que tengamos de oración, también por medio de la palabra el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por esa palabra que siempre habla en nuestras vidas, de una manera u otra, Señor. Y queremos que nuevamente tú nos hables, Señor, en esta noche, Señor, y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor. Háblanos y bendice nuestras vidas porque te necesitamos, Señor. Como este aire que respiramos, te necesitamos, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Este título hace que sea una pregunta que muchas veces los que somos hijos de Dios no las hacemos, ¿no? Y la pregunta que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos y que muchas veces hacemos al Señor es: Señor, ¿por qué permites esto? Estoy seguro que lo habrás hecho más de una vez. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué permites esto en el mundo? ¿Por qué permites esto en la iglesia? ¿Sí? Yo creo que es algo normal. Pero es algo que creo que, aunque es algo normal, que muchas veces podemos preguntarnos, no somos totalmente sabios al hacernos esta pregunta. Y deja que, sinceramente, podamos ver nuestra condición. Esa condición que muchas veces está tan lejos de lo que Dios hace, ¿no? Porque tenemos que recordar una cosa: Dios es Dios. Y nosotros somos su creación. Y una creación no cuestiona, sino que obedece y cree, porque la fe es obedecer a Dios, es andar creyendo en lo que un libro al que todos seguimos nos dice, la Biblia, la palabra de Dios. Señor, ¿por qué permites esto? Y me gustaría ilustrar esta pregunta con una historia, con la historia de un hombre que aparece en la Biblia, de un hombre que no se preguntó nunca esto. Tal vez a lo mejor su mente pudiera rasgar un poco esa pregunta, pero no nos aparece en la palabra de Dios que este hombre cuestionara esto, sino todo lo contrario. Vemos la fe de este hombre, vemos la integridad de este hombre, y vemos el corazón de este hombre. Si me queréis acompañar, vamos al primer libro de la Biblia, al Génesis. Y vamos a leer el capítulo 37. Y los versos que van del 18 al 22, hacemos un salto y leemos el 27 y el 28. Si me permitís, aunque yo creo que me vais a acompañar en la lectura que vais a hacer, yo la voy a leer en el lenguaje actual. Encuentro que la comprensión es mucho mayor, ¿vale? Entonces yo la voy a leer en el lenguaje actual, después todo el resto, en otros versículos que vamos a leer también utilizo Reina Valera del 1960, la que cada uno de nosotros tenemos, pero esta, permitirme que lo haga con el lenguaje actual porque vamos a entender mucho mejor. Génesis, capítulo 37, versículos del 18 al 22. Dice así: Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían: vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos, y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya, vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos, para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo: no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Vamos ahora a los versículos 27 y 28 y dicen: nos conviene más venderlo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien. Así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. ¡Caray! ¡Qué cosa tan tremenda! Yo creo que es uno de estos pasajes que
que hemos leído 1000 veces, pero que en verdad no nos damos cuenta de lo que estaba pasando. Yo no sé si tienes hermanos o no. Unos dicen que es una bendición tener hermanos, otros dicen que no es ninguna bendición tener hermanos. No sé si tienes familia grande o pequeña. No sé si tienes hermanos, padres, tíos, primos. Y no sé si alguna vez te has sentido traicionado por alguno de ellos. Yo no sé si te has sentido vendido por alguien de tu propia familia. Yo creo que es lo peor que puede llegar a pasar. Que alguien que dice ser familia, sangre de tu sangre, te pueda vender, te pueda traicionar. Caray, esto parece muy duro lo que estoy diciendo, pero es lo que pasó en la historia de José. Lo que más me destaca, me llama más la atención de esta historia, es que es una familia de Dios. Es decir, es una familia que Dios la formó para su gloria y honra. Y me sigo preguntando cómo esta familia, una familia que Dios eligió para hacer algo muy especial, esta familia sería la que formaría más adelante la nación de Israel. Yo hasta el día de hoy no entiendo qué es lo que pasaría por la mente de esos hombres, de sus hermanos, hombres maduros, de querer matar a su hermano José, al pequeño. ¿Tanto lo aborrecían? ¿Tanta envidia le tendrían que querían matar a su propio hermano? Aunque uno de ellos intentó que eso no pasara, y el que tiene siempre la última palabra es Dios. Dios, en su misericordia Dios, que hace que al final no lo hagan y que lo vendan. Claro, podemos hacer un autoanálisis de toda la vida de José y podríamos a lo mejor pensar, bueno, esto es un error típico de los padres y del favoritismo que tienen los padres acerca de un hijo o acerca de otro. Esto es cuestión para todo un estudio, no es para hoy. Pero ser padre es lo más difícil que hay. Es lo más difícil. Y yo creo que muchas veces cuando intentamos corregir, un padre que intenta corregir, aunque sea a un hijo suyo que es padre, está cometiendo un error. Porque no creo que haya que corregir, sino que hay que intentar hablar de alguna manera, dando nuestro punto de vista, sin intentar de ofender o que el otro haga lo que yo creo que está correcto. Nos evitaremos muchos problemas. Pero ya os digo, esto es para otro momento. Y una pregunta que me hago y que me gustaría que todos os hagáis es, cuando aquellos en los que crees, en los que confías, en los que aman, a los que tú amas, te dejan, te apartan, te anulan, te odian, te envidian y te detestan. Esto fue lo que pasó con José. Lo que había en el corazón de los hombres que vendieron a José, de sus propios hermanos. Y José, supongo que como un adolescente no entendería nada de lo que estaba pasando. No entendería por qué sus hermanos actuaron así, de esa manera, por qué lo cogerían y lo tiraron a una cisterna o a un pozo en el que podía estar lleno de agua y haberse ahogado. Supongo que al caer y al no tener agua, pues se haría un daño. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que más daño tendría emocionalmente que físicamente. ¿Por qué me están haciendo esto mis hermanos si yo les quiero? No entiendo nada. ¿Sabes? Tal vez a ti te ha pasado, y a mí también me haya tal vez pasado. Pero hay una máxima que muchas veces digo desde este púlpito en la Biblia.
la que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Yo creo que muchos de nosotros lo sabemos, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes una cosa? José estaba llamado. Dios tenía un propósito para la vida de José. Podríamos hacernos otra pregunta. ¿Tú estás llamado? Tu respuesta tendría que ser sí. Yo estoy llamado y Dios tiene un propósito para mi vida. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Y intentamos, ¿seré pastor? ¿Seré evangelista? ¿Seré un músico? ¿Seré un diácono limpiando la iglesia o arreglándola? ¿Qué seré? ¿Qué propósito tendrás? Mira, quiero decirte una cosa, que el propósito que Dios tiene para todos nosotros es hacer que Dios sea glorificado. Que en cada cosa que hagamos Él reciba la gloria y la honra. Que nuestra actitud, nuestro modo de vivir, nuestro modo de actuar, aunque recibamos daño de nuestros seres queridos, de aquellas personas que amamos, sea que nuestra vida refleje a Dios por encima de todas las cosas. José en ese instante no podía entender nada. Yo no sé si alguna vez has hablado contigo mismo y te has preguntado cosas a ti mismo. Sí, ¿verdad? Menos mal que yo no estoy loco entonces. Seguramente más de una vez, y tal vez a lo mejor José se estaba preguntando, Señor, ¿por qué permites esto? Creo que tiene motivos para preguntárselo, ¿verdad? José, en toda su trayectoria, porque no tenemos tiempo de hablar mucho acerca de él, pero lo que sí vamos a hablar es que por todas sus trayectorias, por las situaciones duras y críticas por las cuales José pasó, siempre Dios estaba con él, aunque no lo viera. Y ¿sabes una cosa? Aun por las situaciones más duras que tú y yo hayamos pasado, por las veces que hayamos llorado sin que nadie lo haya visto, a pesar de que nos hayamos sentido solos, abandonados y traicionados, Dios ha estado con nosotros. Y eso es algo maravilloso. La verdad es que vivir durante muchos años sintiendo lo que había sufrido, porque José yo creo que estaría sufriendo durante muchos años. ¿Sabes una cosa? En el libro de Génesis, este mismo libro que hemos leído en nuestra porción, en el capítulo 37, versículo 2, nos dice que José tenía 17 años cuando empezó a ayudar en su familia, cuando fue traicionado y vendido por sus hermanos. He intentado calcular el tiempo que pasó José siendo un esclavo. Pero yo iría a más, porque muchas veces vemos que José estuvo esclavo, siendo un esclavo, pero hermanos, no es la cuestión de ser un esclavo, no es cuestión de haber perdido tu libertad y de haber dejado de ser un hombre libre. Es el tiempo que has pasado sufriendo, pensando, ¿qué he hecho? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué lo han hecho? ¿Sabes? Nuestra mente es terrible, para bien o para mal, muchas veces para mal es terrible, para bien maravillosa, pero para mal, nuestra mente piensa y piensa y piensa. Pasó 13 años José de su vida, hasta que salió de delante de Faraón para hacer la obra que Faraón le encargó. Génesis 41, versículo 46. Tenía 30 años cuando fue delante de Faraón, 30 años, 13 años perdidos de su vida, 13 años en la cárcel, 13 años pensando en que ahora el Señor me ha vuelto a hacer justicia, ahora estoy bien, y de repente otra vez encarcelado, enjaulado como una bestia. Y otra vez los pensamientos de pensar, Señor, ¿peco? No peco. Si peco, a lo mejor cambia mi vida de la noche a la mañana. Pero dentro de sí, aún en esa lucha, él decía, no peco.
permaneceré fiel a mi Dios. Y se mantuvo fiel a su Dios, a pesar de que tal vez estuviera sufriendo, pensara que podía cambiar, porque nuestra mente piensa muchas veces muchas cosas que no son las correctas y no son las adecuadas. ¿Cuántas veces hemos pensado tú y yo cosas incorrectas? Cosas que no agradan a Dios, cosas que no agradaría a nadie, pero que eso queda entre el ámbito de nosotros y Dios. Y gracias, porque queda entre ese ámbito, porque a lo mejor si cada uno de nosotros viéramos lo que el uno ha pensado o ha pasado, diría, uff, ¿y este es mi hermano? Pero bueno, no nos vamos a asustar de ello, porque todos somos carne, y sabemos que la carne es carne. Me sigo preguntando, ¿cómo podrían dormir los hermanos de José tranquilos después de 13 años sin saber nada de José, sin saber lo que les podía haber pasado a su hermano? Se habían olvidado de su hermano. Incluso José tal vez se habría olvidado en ese tiempo en el que empezó a servir en la corte de Faraón, a lo mejor ya se había olvidado de sus hermanos. Pero Dios no se olvida de las cosas, nunca se olvida de nadie. Y Dios siempre pone en su justo lugar a aquel que tiene que estar en el lugar que le corresponde. Cambiemos de escenario rápidamente por un momento. Ahora ya José vive tranquilo, está casado, tiene hijos. Todo ha cambiado. Caray, el Señor me ha bendecido. Ponte en la piel de José durante un momento. El Señor te ha bendecido. Estás tranquilo. Eres el segundo hombre más poderoso de Egipto, de la nación más grande de ese tiempo. Todo el mundo tiembla ante mí. Caray, ¿cómo se sentiría José de bien? Señor, has cambiado mi lamento en gozo, en baile. Qué maravilla, ¿verdad? Pero su tranquilidad queda rota cuando ve a unos extraños, tal vez alborotando, entrando en su corte, poniéndose de rodillas delante de él. Y cuando José, me gustaría que os imaginarais esa escena, es como si entrara alguien por esa puerta, miras bien y los reconoces, caray, son mis hermanos, aquellos que me vendieron. Podemos especular mucho, pero madre mía, mis hermanos, aquellos que me hicieron mal, están ahora en la palma de mi mano. Caray, mi tranquilidad se ha roto. Pero, ¿sabes? Yo creo que para entender lo que ha pasado en el corazón de José durante todos estos años, tenemos que ir a la palabra de Dios. Al Génesis 42, versículos del 7 al 9, y dice, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no les conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país, habéis venido. ¡Guau! ¡Qué maravilla!, ¿no? José los reconoce y les habla ásperamente. Aquí yo creo que hay muchas veces, como en nosotros, una dualidad que se presenta. Los veo. Es como, yo no sé si te ha pasado que alguien te ha hecho daño. Estoy seguro que sí. Alguien te ha hecho daño, un familiar, un amigo, un hermano de la iglesia, un pastor, un líder, un joven, un jefe, el que sea. Y a lo mejor estás en paz ya con él, estás a cuenta. Pero cuando te habla de alguna manera determinada y lo escuchas y lo miras, no sé a ti, pero a mí se me ponen los pelos de punta. Y entonces no sé cómo reaccionar. Si me lo como o no me lo como. No sé cómo reaccionar. Y generalmente me muerdo la lengua. Y espero que también tú te lo hagas.
muérdete la lengua, porque es mejor morderte la lengua que perder los papeles delante de los hombres y delante de Dios. Y yo creo que en este versículo nos está presentando esto, porque fíjate, por 2 veces nos dice que los conoce, y cuando ve los reconoce, y después, y los conoció, o antes los conoció y después los reconoce. ¡Caray! José se da cuenta de quiénes son, y les habla ásperamente. José estaba a punto de perder los papeles, y yo creo que podía perderlos perfectamente después de lo que de sus hermanos le hicieron. Pero hay algo maravilloso que nos dice la palabra de Dios, que dice, entonces se acordó José de sus sueños. Y sabes, yo creo que aquí es un momento crucial en la mente de José, que es como cuando Dios te revela algo, te destapa algo que te ha pasado, o que has vivido, o que ves en la palabra de Dios. De momento esa nube se te viene abajo y dices, caray, esto lo ha hecho Dios. Y José se da cuenta en ese mismo momento que todo por lo que había pasado es porque Dios tenía un plan para su vida, que Dios tenía un trato especial con él. Caray, vemos que Dios tiene un trato así, tan duro con José. Era la única manera en que José podía aprender. Pero claro, muchas veces podemos pensar, los hermanos se han librado de chiripa. No, de ninguna manera. Los hermanos también estuvieron durante 13 años que no sabían de dónde estaba por el daño que habían hecho a José. ¿Y sabes otra cosa? Viene después que el pueblo de Israel, tal vez por el daño que hicieron a José, pasan a ser esclavos de Egipto, 400 años. Caray. Y es que Dios también castiga a aquel que se lo merece. Y vemos cómo José llega a tener un corazón conforme al de Dios. La cuestión en esta tarde es si tú y yo tenemos un corazón conforme al de Dios. No es cuestión de saber perdonar. No es cuestión de pedir perdón. Es de hacer lo correcto siempre delante de Dios. Si hay que pedir perdón, se tiene que pedir perdón. Si se tiene que perdonar, se tiene que perdonar. La cuestión es también saber que Dios está tratando con mi vida, al igual que con la vida de aquel que me está haciendo daño. Sí, Dios trata con mi vida. Dios también tratará con la otra vida. A lo mejor con la otra vida va a ser el doble de duro que por lo cual yo estoy pasando. Porque fue el Señor más diligente con sus hermanos que con José. La cuestión es, ¿sabemos que Dios está tratando con nosotros? ¿Sabes? Hay momentos en tu vida y en mi vida que si yo miro hacia atrás digo, Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, ¿por qué he fallado en esto? ¿Por qué he tenido que pasar por estas dificultades tan grandes? No había otra manera de aprender. No había otra manera. Y esto me ayuda a ser como José y nos ayuda a todos a ser más tolerantes, más clementes, más misericordiosos, a ser más como Jesús. Porque la cuestión de ello es ser más como Cristo. Muchas veces los que son líderes, pastores, predicadores, etcétera, 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 están en lo muy alto, pero cuando uno se pone muy alto está muy equivocado, porque no deja de ser más que un simple servidor de Dios. No hay honra en ello, no hay reconocimiento en ello, pero no hay honra mejor ni reconocimiento mejor que el que te pueda dar Dios. Estés limpiando la iglesia o estés desde un púlpito, porque si limpias la iglesia lo haces para Dios,
¿Sabes? Yo me he dado cuenta de eso. Yo alguna vez he limpiado la iglesia y me doy cuenta de que si yo eso lo hago para mis hermanos, no lo hago. No lo hago de verdad. Porque a veces pienso en alguno y digo, este no se merece que limpie. Y si sé que se sienta ahí, pues ahí se queda sucio. Pero cuando lo hago para el Señor, todo cambia. Entonces digo, ahí se sienta, ¿verdad? Vamos a hacer que sea el más limpio de todos. ¿Por qué? Porque tengo que ser como Cristo. No te preguntes más por qué me pasa esto a ti. Quiero decir, no nos preguntemos más por qué me pasa esto a mí. No nos lo preguntemos más. Dios tiene un propósito. Dios sabe. Podemos vivir 13 años amargados, comiéndonos la cabeza, pensando por qué me han hecho esto, o podemos vivir de una manera diciendo, Señor, no entiendo por qué ha pasado esto, pero te doy gracias porque mi vida está en ti. Y sé que esto es muy duro decirlo, porque cuando un ser querido te hace daño, yo no sé tú, pero a mí el rencor se me pone. Pero ¿sabes una cosa? Díselo a Dios, porque Él es el único que puede cambiar los corazones. Y no me gustaría de que en esta tarde te fueras de aquí, pues, sin saber que estás en las manos de Dios, sin saber que Dios está obrando en tu vida. Mira, vamos a acabar con una oración y después cantaremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos pedir que si en nuestro corazón hay rencor, hay odio, Señor, tú lo cambies. Solamente tú puedes cambiarlo y transformarlo, Señor. Solamente tú nos puedes hacer entender que todo lo que nos pasa es porque tú tienes un propósito, Señor. Un propósito de hacernos más como tú, Señor. Y aunque hay y siga habiendo cosas en nuestras vidas que no podremos entender jamás, ¿por qué hemos llegado a hacer esto o por qué nos ha pasado esto? Te damos gracias, Señor, porque entramos dentro de tus planes, Señor. A ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.